Chicos, muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase de geografía de hoy. Eh, bueno, el tema de hoy es desertificación, ¿no? Y como ustedes pueden apreciar en la imagen, el tema de desertificación es ir de una situación como esta de aquí a pasar a esto de aquí. Pero ¿por qué se da? O sea, ¿por qué se dan estas situaciones en el mundo, no? En realidad obedecen a diversos factores, como por ejemplo los naturales, ¿no? Y los que son impulsados por la mano del hombre. Es así que para el 2025 se había calculado que las tierras cultivables disminuirían en 2 tercios en África, en un tercio en Asia y en una quinta parte en América del Sur. Esto obviamente, ¿qué es lo ¿qué es lo que generaría? Pues la migración de millones de personas de un lugar a otro. Quiere decir, por ejemplo, del norte de África hacia Europa y a Asia, ¿no? Ahora, además, no solamente va a causar la migración poblacional de los lugares que antes eran fértiles a otros lugares que pueden ser potencialmente buenos económicamente, sino que también se va a convertir en un círculo vicioso. ¿Qué cosa quiere decir? Algo que se va a repetir reiterativamente. Un círculo vicioso de pobreza, ¿no es cierto? Asociada a problemas obviamente medioambientales como la pérdida de la biodiversidad y el calentamiento global. ¿Por qué un círculo vicioso de pobreza? Porque obviamente al reducirse las áreas verdes decae la producción y por lo tanto, ¿no? También quiere decir que mucha gente que se va a quedar sin tierras y también mucha gente que no va a tener que comer porque no va a haber recursos que consumir y por lo tanto va a generar la escasez de productos, ¿no? Y por ende va a subir los índices de pobreza. Ahora, ¿pero qué es la desertificación? Si lo podemos definir como un proceso por el cual las tierras fértiles de las zonas secas del planeta van perdiendo su capacidad productiva hasta convertirse en tierras improductivas y desérticas, ¿no? Quiere decir que de lo que eran unas zonas verdes, ¿no? Donde había mucha vegetación, arbustos y mucha vida, podrían pasar a verse como esto de aquí, ¿no? Como un desierto. Ahora, la desertificación es un problema medioambiental y socioeconómico de alcance mundial. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que no solamente es un problema en una región determinada ni en un pequeño lugar, ¿no? No quiere decir que, por ejemplo, entre comillas, pasar aquí en el Perú, solamente le atañe a Perú, o solamente le atañe a los países africanos, o solamente a los europeos, ¿no? Es algo que es de alcance mundial, así como lo que hoy estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Aumenta, ahora esta situación lo que va a hacer es aumentar la pérdida de biomasa y productividad del planeta. Cuando nosotros decimos biomasa quiere decir que van a comenzar a morir ciertas especies porque no van a tener vegetación donde vivir o de donde consumir. Además va a contribuir a la pérdida de de diversidad biológica. Muy bien. Y esto va a contribuir al cambio climático, como aumentando el albedo de la superficie terrestre y disminuyendo la tasa de evaporación. Albedo quiere decir el calentamiento de la tasa terrestre, ¿no es cierto? Y disminuyendo la tasa de evaporación quiere decir que menos aguas van a ascender a los cielos y va a haber escasez de lluvia. Pero ¿cuáles son las causas de la deforestación? Ya les he dicho que tienen que haber también causas humanas y causas naturales, ¿no? Lo natural no vendría a ser nada malo si es que nosotros no ayudáramos a que eso se acrecentara. Sobreexplotación de recursos hídricos quiere decir que vamos a escasear el agua, ya sea porque la contaminamos o porque simplemente no hay lluvias, etcétera. Erosión hídrica es una causa natural, quiere decir que cuando el agua corre sobre la superficie causa cierto desgaste. Tala indiscriminada del bosque, ¿sí? Eso sí es netamente un problema humano, ¿no? Nosotros somos los que instalamos los árboles y los desfaramos y vamos quitándole más áreas verdes, no es que el árbol quiera irse o mudarse, ¿no? Una agricultura intensiva, abusos de pesticidas y plaguicidas o químicos, obviamente, sobrepastoreo, incendios forestales como los que hemos vivido el año pasado, sobrepoblación y hacinamiento de ciudades. El hecho que las personas comiencen a ir a las ciudades a vivir hace que también reduzcamos las áreas verdes, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de sobrepastoreo, ¿qué cosa quiere decir? Que es cuando hay demasiado ganado en una sola región, ¿no es cierto? Obviamente, ¿qué ocurre si hay mucho ganado? Van a consumir más pastos y lo cual va a generar
la pérdida de las especies comestibles, ¿no es cierto? Y comienza obviamente a crecer otras plantas que los, las vacas o los, ¿no? O los animales que pasteamos vayan a comer. Es así que se va a perder la cubierta vegetal y esto puede llevar a la erosión del suelo. Sobreexplotación quiere decir el uso y reuso de una parte de la tierra, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? A ver, esto quiere decir que, por ejemplo, cuando yo utilizo, ¿sí? O lo que hacemos muchos países, realizamos el monocultivo. ¿Qué cosa quiere decir? Una sola especie que cultivo en una determinada tierra por años, ¿no? Quiere decir que este año salen mis papas hermosas y bellas y de repente al otro año vuelvo a utilizar la misma tierra y se va aminorando la calidad del producto. A eso se refiere la sobreexplotación. Estoy sobreexplotando mi recurso de tierra, ¿no? Talas forestales, ya sabemos que es la tala indiscriminada por obtener la leña, ¿no? Que no tiene ningún tipo de regulación, corto y corto y corto, y obviamente lo que no hago es reforestar. La idea de las talas es que son necesarias para cubrir ciertas necesidades del hombre, pero se supone que deben reforestar para que las selvas no se queden desérticas, ¿no? La salinización, ¿sí? Eh, cuando, cuando ocurre esto, cuando yo riego demasiado el lugar o le echo demasiada agua, por ejemplo, lo que ocurre es que voy salinizando esos lugares, ¿no? En vez de ayudar, es por eso que a veces se dicen los jardineros que en vez de echarle mucha agua, hay que echarle una dosis, ¿no? Promedio, ¿no? Para no ahogar a los cultivos y para no ahogar la tierra y lavar todos los nutrientes que pueda tener. Pero ¿qué fases de la certificación vemos? Por ejemplo, primero, pérdida de la cubierta vegetal. ¿Qué cosa quiere decir? Que vas perdiendo poco a poco las áreas verdes como se puede observar en esta imagen. Erosión del suelo por viento o agua. Quiere decir que, por ejemplo, vamos a ver grietas que se van a formar por el transcurso del agua y también de los vientos, ¿no? Y aquí, compactación del suelo y su cobertura con sal. Cuando nosotros vamos a la sierra y vemos que pasan los trailers por encima de la tierra, lo que están haciendo es endurecerlo, ¿no? Para que sea menos flexible y obviamente va perdiendo sus nutrientes. Consecuencia de la desertificación tenemos a corto plazo la pérdida de las propiedades y estructuras del suelo, a mediano plazo inundaciones, tempestades de polvo y escasez de alimento, y a largo plazo conflictos sociales, migración de masas y pérdidas económicas. Medidas y soluciones. ¿Qué puedo hacer para que no ocurra? ¿Qué hago? ¿Está en mis manos o no? Obvio que sí, ¿no? Tenemos las medidas sociales para el uso y consumo adecuado de los recursos naturales, que consiste en la buena utilización de agua, de energía y de alimentos, ¿no? Las medidas técnicas usadas en la tierra, zanjas, andenes, reforestación, infiltración. Y las medidas biológicas de control, replantar especies, uso de abonos naturales y riego eficiente, ¿no? Medidas sociales contra la desertificación, que son importantes, ¿no? Porque se supone que toda la población tiene que trabajar en conjunto. Utilizar el transporte público antes que el coche de forma individual. Utilizar la bicicleta o ir nadando cuando se vayan a realizar trayectos cortos. Proteger los bosques, prevenir los incendios, replantar, por ejemplo, establecer medidas para controlar el gasto de agua, no abandonar territorios agrarios, reforestar con el fin de recuperar el suelo, desarrollar y apostar por las energías renovables, realizar cortafuegos, realizar un desarrollo sostenible. Muchas gracias chicos y hasta la próxima.